Eduardo López Collazo es uno de esos cubanos que se ha ganado la libertad a pulso. Salió de su país hace ya casi 30 años sin saber que lo que dejaba atrás ya nunca volvería. Son unas conclusiones que yo extraigo de un blog Viernes que tengo que reconocer me ha hecho llorar. Pero bueno, como toda historia tiene luces y sombras, yo espero que podamos, Eduardo, bienvenido, hablar de ambas cosas. Porque claro, detrás viene el éxito profesional, el reconocimiento, los premios. ¿Ha merecido la pena? Muy ¿Qué difícil, primera pregunta? Muy difícil responder esa pregunta. ¿Ha merecido la pena? Me ha merecido la pena. Me ha merecido la pena tratar de ser fiel a mí mismo y tratar de buscar y luchar por mis sueños, ¿no? Pero la pregunta, claro, implica muchas pérdidas. Implican 3 tumbas que no he podido ver de mis 3 seres más queridos, a mi hermana, mi madre y mi padre. La pérdida de una raíz que está allí en esa isla que se llama Cuba, que yo la llamo la isla metafórica, porque todo allí es una metáfora. Pero sí, yo creo que en términos generales, incluso esas personas que he perdido estarían muy orgullosas de la que yo hice, ¿no? Porque claro, ¿cómo era tu vida en Cuba? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Recuerdas esos tiempos como tiempos felices? Fueron tiempos interesantes, o sea, yo lo he vivido en dos partes. La primera parte fue de mi infancia en un pueblo perdido de la geografía cubana que se llama Jovellanos. Es el único pueblo de Cuba que tiene un nombre de ilustre español, de un humanista español, de Gaspar de Jovellanos. Y allí fue una etapa de sueños, de muchísimos sueños, ¿no? Es un pueblo que no ofrecía muchas oportunidades culturales ni científicas. Tampoco yo crecí en un sitio, o sea, digamos, mi núcleo no era tampoco de ese estilo, ¿no? Pero sin embargo, viví con mucha libertad el conocimiento, es decir, viví con mucha libertad buscar el conocimiento, pasaba mucho tiempo en la biblioteca, hasta casi que la biblioteca estaba allá en mi casa, porque he de decir que lo único que ha robado mi vida han sido libros, y ha sido de esa biblioteca. Y fueron momentos en que soñaba mucho, soñaba con hacer cosas grandes, con inventar pócimas para ser inmortal a mi madre y a mí, fíjate lo que siempre pensaba, ¿no? Y estudiar, tenía un laboratorio un laboratorio en el cobertizo de mi casa, en lo que llamamos en Cuba el cuarto de los horrores, de los trastos, ¿no? El trastero. Tenía un laboratorio ahí montado y hacía trasplante de corazón de lagartijas. Tenía un microscopio, le hacía análisis de sangre a los gatos, aquello era terrible. Y también en la azotea tenía un telescopio aprovechando la oscuridad de la noche joveyanense, que no había muchas luces. O sea, que siempre tuviste inquietud científica. Siempre. Mi madre dice, cosa que yo no recuerdo, que yo con 8 años dije claramente que quería ser físico nuclear. ¿Y en qué momento entra a formar parte de tu sueño España? España no entra, nunca estuvo en mis sueños. O sea, mis sueños estaban hacer ciencia y convertirme en un tío del Renacimiento, o sea, porque a mí me gusta mucho también el arte, ¿no? O sea, a mí me gusta mezclar, o sea, me gusta tanto el ballet como leerme un libro de ciencia ficción o una novela de Vargas Llosa o hacer, no sé, o sea, o un tratado científico, un paper, como lo decimos nosotros en ciencia, en el slang científico. Pero y por tanto, no tenía que, digamos, una diana como este país, no, siempre decía un lugar donde se me permita hacer ciencia y la mejor ciencia. Incluso apartado de la ideología en aquel momento, luego sí hubo más de ideología, pero apartado de la ideología lo que yo quería era llegar a un sitio donde el desarrollo científico fuera increíble y donde el desarrollo también humanístico fuera muy bueno, ¿no? O sea, que hubiese todo eso, ¿no? Pero yo siempre pensé en Europa, mi sueño estaba en Europa, pero siempre pensaba en París, siempre pensaba en Alemania, en Berlín, quizá en Londres, porque, claro, los grandes centros científicos estaban allí. Mis referentes científicos habían estado allí, Madame Curie, Einstein, etcétera, ¿no? Pero España se coló en el camino como una oportunidad para venir a Europa. Llegué a Madrid y me enamoré. Me enamoré de esta ciudad de una tal manera que después de aquí, como todo científico español, he tenido que emigrar varias veces, que para mí han sido segundas y terceras migraciones, a Alemania, a Estados Unidos, a Reino Unido. Sí, porque tú estudias la carrera
¿En La Habana? La primera carrera, sí. La primera carrera, física nuclear en La Habana, y aquí... Luego ya te vienes, haces el doctorado en la Complutense, y aparte de ahí hago lo que siempre hacen todos los científicos españoles. Por varios... Pero en cada uno de esos lugares me pude haber quedado, y no lo hice. ¿Y qué hizo que te quedaras en Madrid? Yo siempre lo digo, yo soy español, cubano de nacimiento, español de pasaporte y madrileño de corazón. O sea, Madrid es una ciudad extremadamente especial. Y te voy a decir una cosa, no estoy hablando ni de la noche, porque yo no soy muy fiestero, aunque me gusta bailar, pero no soy muy fiestero. No estoy hablando de las oportunidades culturales, de la libertad que se respira en esta ciudad, siempre ha sido así. Sino te estoy hablando de algo muy especial que muy poca gente lo reconoce, muy poca gente lo ha reconocido, ¿no? Que es que tú eres madrileño una vez que entras al metro. Tú entras al metro y ya tienes la partida de nacimiento aquí. ¿Si sobrevives el primer día? Sí, es algo increíble. Cuando tú eres, yo no soy de La Habana, yo soy de un pueblo, como dije anteriormente. El mejor piropo que te podían echar en La Habana era que pareces habanero. Lo mismo cuando estás en New York. Ah, sí, tienes comportamiento de New Yorker. O sea, te da como un estatus especial. En Madrid no. En Madrid todo el mundo te pregunta, ¿de dónde eres? Para disfrutar de tu historia, para disfrutar de tu pueblo. Y es un plus no haber nacido en Madrid. Por lo tanto, este es mi sitio en el mundo, ¿no? Bueno, Madrid, desde luego, te ha dado la oportunidad de convertirte en la eminencia, si me permites el adjetivo, porque así es, ¿no? Así te considera la profesión, los reconocimientos, los premios, tu trabajo, la huella que nos dejas, ¿no? Esos hitos en la ciencia que van abriendo camino. Llevas más de 25 años estudiando el sistema inmune, las defensas. Las defensas. En distintos campos, me explicabas antes, en el cáncer, en la metástasis, la cantidad de cosas que tenemos mal aprendidas o que, habéis tenido la oportunidad de descubrir que eran erróneas, que la premisa era errónea y que por tanto las conclusiones tampoco son las acertadas, ¿no? Exacto, o sea, Madrid me ha dado esa oportunidad, es cierto. Fíjate que de todos los lugares donde yo he estado, que he estado en sitios muy importantes, que a nivel de currículo quedan muy bien, ¿no? Que siempre que estuve en Max Planck, estuve en la Brown University, estuve en la UCL de Londres. Donde he hecho las mejores aportaciones a la ciencia ha sido en Madrid. Debe ser por algo, porque me siento muy bien aquí. O sea, y eso es un principio básico para cualquier persona, sentirse bien donde está, ¿no? Y sí, estoy muy orgulloso de las cosas que he hecho. Yo te contaba, cuando estuvimos hablando sobre esta entrevista, te contaba que he intentado cambiar las bases o encontrar otras bases para la metástasis, que como sabemos es cuando un cáncer se expande por todos los lugares, por órganos donde no tenía que estar, ¿no? Y que hasta ahora no hemos dado con la cura para ello, no hemos dado porque realmente parece ser que las bases, el conocimiento que teníamos, que lo que pensábamos que era así, no es tan así. Nosotros hemos dado otra teoría que ya la estamos probando, que ya la hemos evidenciado en algunos tipos de cáncer como del pulmón, que parece ser que son unos caballos de Troya, que es una especie de sistema inmunológico con información tumoral dentro que puede ir, digamos, de incógnito por cualquier parte del cuerpo y colonizar sitios distantes del sitio donde se originó, ¿no? Eso es uno de los fuertes de mi laboratorio. También ha sido muy fuerte nuestro estudio de la sepsis, ¿no? Que es esa gran desconocida que hoy por hoy se sigue llevando más muertes, o sea, es responsable de más muertes que incluso el infarto de miocardio y varios tipos de cánceres juntos. Y estoy hablando de países occidentales, digamos, países del primer mundo, ¿no? Por tanto, es algo que tenemos que prestar mucha atención. Y por supuesto, la COVID-19. Claro, te iba a decir, justo en ese punto, cuando estabas trabajando en la metástasis y, descubriendo que quizás el origen no era el que pensábamos, llega la COVID. Llega la COVID, sí. Y lo pone todo patas arriba. De hecho, nosotros, claro, COVID, un virus, yo no soy virólogo. Entonces, como no soy virólogo, pues es probable que no iba a poder aportar prácticamente nada, o mi aportación iba a ser muy pequeña. Nos confinaron, yo me fui con todo mi equipo para nuestras casas y empezamos a trabajar desde nuestras casas, analizando los datos, las pocas cosas que podíamos hacer. De hecho, me anoté a un curso de chino, mandarín, porque quería aprender. Es una cosa que siempre me ha interesado, aprender idiomas, y entonces dije, esta es la oportunidad, voy a tener tiempo. Pero empezamos a leer, por curiosidad científica, de lo que se estaba produciendo, científicamente hablando, desde China y de Italia. Y nos dimos cuenta que prácticamente
todos los pacientes que morían por COVID, debido a una COVID, morían por una sepsis. Por tanto, eso nos hizo... Dos cosas por hecho, perdóname, Eduardo. Vamos a explicar qué es una sepsis, que tú lo explicas muy bien y en 30 segundos. Pues mira, una sepsis no es una infección solamente, es una infección y una respuesta desproporcionada, desregulada, ¿no?, de nuestro sistema inmunológico, es decir, de nuestro sistema de defensa. Es decir, tiene que haber primero una infección y digamos que el cuerpo reacciona de una manera desproporcionada al principio, con una elevación inmensa de lo que llamamos citoquinas, las tormentas de citoquinas tan famosas en la COVID-19, que es como si empezaran a disparar bombas atómicas para matar una cucaracha, ¿no? Y después puede pasar otra cosa, que es un estado de cansancio total del sistema inmunológico, donde también se puede afectar la viabilidad del paciente, porque pueden entrar otros agentes patógenos que lo pueden matar. Es decir, hay dos momentos muy importantes en la sepsis. El principio, que es cuando hay una elevación increíble de las defensas, una respuesta exagerada, y después una no respuesta. Y ahí está el problema de la sepsis, que hay que buscar ese balance, ¿no? La vulnerabilidad, ¿no?, al final del paciente. Exacto. Y eso vimos que los pacientes con COVID-19 sufrían o sea, tenían un patrón muy parecido. Por tanto, ¿qué hicimos? Dejamos el chino y volvimos al laboratorio. Afortunadamente, porque ha habido muchos logros después de la vuelta al laboratorio. Sí. Nosotros nos centramos, tuvimos que parar todos los otros proyectos, pero nos centramos en proveerle a los clínicos, a los médicos, de una herramienta que les pudiera permitir clasificar a los pacientes una vez que entraban por urgencia, ¿no? Era muy difícil ver a un paciente y prever si necesitaba quedarse o no, o si iba a necesitar respiración asistida, si iba a morir. Entonces nosotros hicimos eso, buscamos unos marcadores que se llaman immunocheckpoints. En español es imposible traducirlo, sería reguladores de punto de control, y que son una especie de freno del sistema inmunológico, que cuando se activa muy al principio de cualquier tipo de enfermedad, de este tipo de enfermedades, pues el pronóstico es muy, muy malo. Nosotros hicimos eso, lo estuvimos aplicando, y bueno, ya está publicado en una revista internacional y está reconocido. Además tiene una aplicación práctica, en el marco de un hospital tremendo, además cuando había una saturación. Ahora mismo, afortunadamente en España no hay esa presión hospitalaria, pero cuando sí la hubo, claro, saber qué paciente iba a necesitar según qué cosas o qué un respirador, por ejemplo. Fundamentalmente para ir previendo lo que iba a pasar, y fundamentalmente también, por ejemplo, no enviar a casa a alguien que podía empeorar en poco tiempo y volver para morir, ¿no? Entonces eso sí fue muy importante, pero fíjate que además no solamente eso, sino es que esa investigación nos ha dado también base para seguir con la sepsis, para aplicar eso que hemos aprendido con la COVID-19 en la sepsis, y probablemente marcadores muy parecidos lo podamos aplicar en la sepsis y empecemos a resolver este rompecabezas de la biomedicina que se llama sepsis. Te puedo preguntar, como director de este Instituto de Investigación del Hospital La Paz, ¿cuántas personas tienes a tu cargo? A ver, como director científico del IDIPAS, que llevo ya 8 años y ya en breve dejaré de serlo, porque esto no puede ser de por vida, ¿no? Tenemos unos 1.500, 1.700 investigadores. Evidentemente yo no superviso cada uno de ellos, ¿no? Probablemente tampoco me sé los nombres de todos ellos. Tú lo que diriges es el proyecto. Dirijo la estrategia científica del instituto, o sea, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y yo además, que es lo que siempre seré, porque antes de ser director, durante y después, que cuando lo deje de ser, siempre voy a ser científico, tengo mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación es un grupo bastante numeroso, que son alrededor de unos 20 colaboradores, o sea, 20 personas que tengan a mi cargo, más algunos otros colaboradores en urgencia. Llegaremos a unos 25, algo así, que son los que están directamente bajo mi égida y son los que trabajan directamente en los temas que hemos hablado ahora mismo. Pero bueno, porque el instituto es un reflejo del hospital y por tanto en el hospital hay de todo. Entonces, se trabaja desde VIH hasta enfermedades cardiovasculares, oncológicas, problemas cerebrovasculares como el ictus, etcétera, etcétera. Bueno, además de las publicaciones científicas, ha habido algunos libros de divulgación interesantes. El que tiene que ver con la pandemia, claro, planteas una pregunta, si será la última. Yo no he leído el libro, pero me imagino que la respuesta es que no. Es que no. Sí, realmente esa historia, esa aventura editorial, a mí siempre me ha encantado escribir.
Esa es una de las cosas, yo te decía que quería ser renacentista, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado escribir y logré, siempre he escrito cuentos, pequeñas novelas que nunca han visto la luz, etcétera, poemas para las personas a que he amado o he odiado. Tuve, digamos, se me ocurrió que podíamos hacer, me gusta mucho divulgar, me gusta mucho que las personas que están a mi alrededor entiendan lo que yo estoy haciendo, claro, y llevar a un lenguaje sencillo, que no simple, lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, un editor de Anaya me dijo, ¿por qué no planteas un libro? Entonces se me ocurrió hacer una trilogía que llamemos ¿Qué es? La primera es ¿qué es el cáncer?, qué es el VIH y qué es la sepsis, digamos, por los temas que yo he tratado, ¿no? Y son como pequeñas novelas donde además aprendes, es decir, son historias reales, científicas, que ocurren en España y en Cuba y quizás en algún lugar de Estados Unidos con un hilo conductor que soy yo mismo y todo mi equipo, y donde además la persona que lo lee va a entender qué son estas enfermedades, ¿no? Pero por el medio de esta trilogía apareció la COVID-19 y la misma editorial me propuso en aquella vorágine, locura, que además escribiera un libro. Entonces lo que hicimos fue buscar ayuda de un gran virólogo español, o sea, infectólogo más bien, que es Pedro Alcamí. Sí. Y entonces entre los dos escribimos un libro que le decidimos llamarle, que no estuviera en la trilogía, pero decidimos llamarle Coronavirus. ¿La última pandemia? Evidentemente no. También un poco con ese hilo de la forma de escribir, es decir, una historia real de todo lo que fue ocurriendo con un grupo mío de investigación y lo que estábamos pasando, y además ir explicando la historia de los coronavirus, de los virus, porque realmente normalmente la historia la explicamos por las guerras y los movimientos sociales, sí, pero lo podemos aplicar también por las pandemias. Sí, desde luego. La podemos aplicar perfectamente por las pandemias. Nos dijo mucho, ¿no? Exacto, exacto. Eduardo, decías que a ti te gusta compartir con los tuyos, ¿no? Lo que aprendes, lo que haces, tu vida cotidiana, hasta creo que, por lo que he visto publicado en tu blog, tus aficiones, ¿no? Tu gusto por la cultura y cosas que te han enseñado a ti en lo personal y en lo profesional, porque también me comentabas antes que durante una función de ballet se te ocurrió, ¿no? De repente, cuál podía ser el origen de la metástasis, ¿no? Y cómo llega precisamente a infectar otras células del cuerpo y se va a otros puntos del organismo. Sí, yo para mí el conocimiento no son compartimentos estancos, ¿no? O sea, esa idea del renacentismo de que tú podías dominar muchas otras cosas o gustarte, no centrarte, no puedes especializarte mucho en una cosa, pero también estar abierto a todo, ¿no? A mí me ha enseñado mucho eso, tener una mente muy amplia, ¿no? Y me gusta mucho el ballet, me gusta mucho la danza, como buen cubano me encanta la danza, y de hecho durante mucho tiempo fui crítico de danza de una revista inglesa en Madrid, que las personas de allí no sabían que yo era científico, pensaban que simplemente yo me dedicaba a la crítica de danza, hasta que una vez lo supieron, ¿no? Y bueno, ahora hago lo mismo para un periódico nacional, o sea, sí, soy el crítico de danza de un periódico nacional. Qué bueno. Que casi nadie eso lo sabe, ¿no? Pero bueno, una de mis aficiones, sé mucho de eso, me gusta escribir, pues lo hago siempre, ¿no? Y sí me gusta compartir todas esas cosas, me gusta darme ese punto de vista que puedo tener yo, ¿no? De todo, y realmente me ha ayudado, o sea, los libros me han ayudado a superar muchísimas cosas, momentos personales difíciles, soledades, descubrir cosas. Cuando era niño soñaba a través de los libros, después cuando soy mayor pues me ayuda a mantener mi equilibrio mucho los libros y no está nada reñido con la ciencia, porque por ejemplo, como decías tú, un problema que estábamos teniendo en el laboratorio, la solución se me ocurrió viendo un ballet. O sea, esa solución de que probablemente la metástasis, digo probablemente porque quiero Estás investigando en ello, estamos investigando, ¿no? O sea, tenemos demostrado en muchos lugares, pero bueno, todavía hay que cambiar mucho las bases, ¿no? Que sea una fusión entre dos células, pues se me ocurrió en el ballet al ver en el lago de los cisnes, es uno que no me gustó mucho. Estaba pensando en lo que yo estaba viendo en el laboratorio y de pronto veo que el príncipe Sigfrido abraza a la princesa Odette, que se iba a convertir en cisne en ese momento, y dije, uy, dos entes diferentes que se abrazan, que se funden y crean una cosa diferente. Y ahí, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en el laboratorio. Por supuesto, tuve que estar pensando mucho en eso para que
esa imagen me diera la Claro. solución. Pero lo que quiero decir es que no hay fronteras. Es decir, yo sigo siendo científico aunque esté en el ballet o en el teatro o en el cine, y me sigue interesando las cosas artísticas y de la humanística y las letras, etcétera, aunque esté enfrascado analizando una hoja de Excel con datos. Lo que sí tenemos es un océano y una dictadura entre Cuba y España. Permíteme que vuelva, porque claro, hablamos de compartir y desgraciadamente has tenido que hacerlo en la distancia, compartir el éxito, todo lo que has conseguido en la vida, apasionante por lo que nos estás contando. Y claro, tus padres, mientras vivieron, no sé si tuvieron la oportunidad, si llegaron a hacerse una idea de realmente en quién te habías convertido, ¿no? En la eminencia que hoy eres dentro del mundo de la ciencia. No, creo que no tuvieron esa noción exacta de todo lo que hice. De hecho, mi padre, menos todavía, porque mi padre estuvo los últimos 6 años de su vida, tuvo Alzheimer, entonces ya ni siquiera se podía comunicar conmigo. Muy poco antes de morir preguntó por mí y pensaba que yo era un niño pequeño, ¿no? O sea, la locura esto del Alzheimer, ¿no? Y mi madre justamente muere la semana que yo llego a ser director de este instituto. Es decir, ella supo de mis éxitos en el 2005, que tuvimos un éxito mediático bastante interesante por algo que hicimos en cáncer. Ella supo algo así, le llegó algunas noticias sobre eso, pero justamente cuando mi carrera despega más fuertemente, en esa semana muere mi madre, ¿no? Y entonces, bueno, no lograron ver en que realmente me habían convertido en lo que ellos pensaban que yo siempre había perseguido. Mi hermana sí tuvo oportunidad de sí verlo y se sentía muy orgullosa de mí, aunque nunca nos vimos físicamente, solamente a través de las redes. Pero bueno, murió desafortunadamente el 30 de julio de este año por COVID. Ahora hablamos de tu hermana, pero quería hacerte la pregunta a la inversa. ¿Cómo has vivido tú desde España, en la distancia, todo lo que estaba pasando en Cuba o todo lo que ha ido pasando en tu propia familia sin poder estar tú presente, ¿no? Y bueno, pues tener que vivirlo así, en la distancia, irremediablemente. Yo, uno de los recursos claro, yo salí de Cuba solo. O sea, mi núcleo familiar se quedó en Cuba y yo no tenía nadie fuera, ¿no? Llegué aquí con $6, he de decir, a este país, llegué con $6 y o sea, agradezco muchísimo a mi país España, y yo se lo digo en muy grande, mi país España, todo lo que me aportó, todas las posibilidades que me dio, ¿no? Yo me integré aquí porque yo quería estar aquí, ¿no? Y eso me parece genial, ¿no? Y lo llevo con tanto orgullo como lo de ser cubano también, ¿no? Y lo cierto es que lo intenté bloquear los sentimientos. Yo durante mucho tiempo bloqueé los sentimientos. Bloqueé los sentimientos cuando mi madre enfermó de cáncer y tuvieron que operarla y yo no pude estar allí, sobrevivió el cáncer. Bloqueé los sentimientos cuando mi padre cayó con Alzheimer. Bloqueé muchas cosas, bloqueé todo para poder seguir adelante siguiendo un consejo que me dio mi padre, que era militar del gobierno de Castro, ¿no? Que me dio un beso y me dijo, camina hacia adelante y no mires hacia atrás. O sea, él te animó a salir de España a pesar de pertenecer al régimen de alguna manera. Exacto, lo tenía claro, ¿no? Entonces, siguiendo ese consejo, yo intenté bloquear todo eso e intenté no alejarme de Cuba, pero sí tenerla como una entelequia y algo que no podía afectarme tantísimo, porque si no, no puedes vivir. Si no es posible vivir. Entonces eso fue mi técnica durante mucho tiempo. Esa técnica tuvo momentos muy malos, ¿no? Tuvo momentos que no funcionó. Las muertes de cada uno de ellos, las represiones que han tenido algunos movimientos en Cuba. Entonces eso sí me ha motivado que de vez en cuando sí alzo mi voz, ¿no? Y como además mi voz nunca ha estado del todo identificada profesionalmente con una oposición al régimen, pues las hace más creíble, porque yo soy científico y yo no soy un escritor que escribo todos los días cuentos en contra de Cuba o anécdotas o hago periodismo en ese sentido, ¿no? Que es muy válido y muy respetado, sino hago mi ciencia y en eso me he ganado un puesto en el mundo, no solamente en España, sino en el mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o sea, siempre he intentado apoyar las cosas, los movimientos que se han dado en Cuba, que creo que puedan ser válidos, como el de hace poco
de los artistas, denunciar las cosas que estaban haciendo con la COVID-19, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es denunciar la situaón, lo que están viviendo los cubanos, ¿no? La tragedia de la población. Sí, desmentir. Sin entrar en valoraciones políticas. Y hacer valoraciones desde lo más objetivo posible, ¿no? O sea, en un momento determinado, en los telediarios cubanos salió mis imágenes como alguien pagado por la CIA, ojalá me pagara la CIA, o sea, tendría mucho más dinero, pero cosas de ese estilo tan disparatadas, simplemente porque di mi opinión sobre las vacunas que se estaban produciendo allí y cómo estaban llevando las cosas. Simplemente di una opinión como la que doy constantemente sobre el gobierno español y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y aquello me desnostaba, me defenestraron públicamente, una cosa muy fea, ¿no? Por ejemplo, cuando ha venido el ballet cubano aquí y han hecho una gran actuación. También lo has dicho. También lo he dicho. Incluso he sabido que en los resúmenes que hacen en los programas cubanos de ballet, están frases mías que han sacado de una crítica que yo he hecho o en el español, o en Backtrack, o algo por el estilo. O sea, claro, no se dan cuenta ni que soy yo, ¿no? Entonces, o sea, que no, yo trato de ser lo más objetivo posible, y cuando hay una cosa buena la alabo, y cuando hay una cosa mala la digo, ¿no? También, ¿no? Fundamentalmente, sí sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y eso ha sido difícil, ha sido difícil que un maestro mío me escribía por Facebook, me decía, me alegré y me entristecé verte por la tele, me alegré de verte, que finalmente eres director de un instituto, etcétera, etcétera. Me entristeció mucho lo que se decía de ti, ¿no? Claro, obviamente debería de ser justo el sentimiento contrario, ¿no? El del orgullo de que un cubano haya logrado, aunque sea fuera de su país, el éxito profesional, los hitos en la ciencia, el reconocimiento. En Cuba o estás a favor o estás en contra, o sea, no hay términos medios, no hay posibilidad de crítica, no hay una posibilidad no, el término democracia no existe. No hay libertad. No hay libertad. Partiendo de ahí. No hay libertad, de ninguna forma, no hay libertad, y eso entristece muchísimo, entristece que muchos cubanos todavía apoyen ese tipo de vida. Bueno, es la dictadura psicológica que tienen de que no puedes vivir si no está el amparo de esto, ¿no? Entonces, de eso que llaman sistema, ¿no? Entonces, es difícil, es muy difícil, y yo he intentado siempre quedarme al margen, o sea, tener ese tipo de bloqueo, ¿no? Para poder vivir, pero claro, cuando de pronto una de esas víctimas es tu hermana, claro. Es mi hermana, todo cambia. Cuando una de las víctimas tiene mi apellido, todo cambia, todo cambia. Eduardo, tu hermana muere en julio de COVID. Uh-huh. Claro, para ti me imagino que fue muy impactante, no solamente por el lazo emocional, sino porque además coincidía que tú estabas trabajando aquí precisamente con el virus y con la enfermedad. ¿Cómo fue para ti vivirlo en la distancia? Porque me decías que tuviste acceso a las pruebas, estuviste haciendo el seguimiento como pudiste, ¿no? Claro, por teléfono y con un poco... Pero claro, se dieron situaciones muy trágicas, porque creo que ella incluso cuando ya necesitó atención hospitalaria tuvo que estar un tiempo en un banco sentada, porque no había camas, ¿no? Así está la sanidad cubana. Sí, la sanidad cubana, primero eso, el mito de la sanidad cubana y la educación cubana hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y se ha puesto en evidencia en estos momentos, por mucho que quieran decir lo contrario. Y lo que ha pasado, lo que pasó con mi hermana fue que ella estaba vacunada de una de las vacunas cubanas, con 2 dosis ya de esa vacuna, pero parece que se infectó. Y al principio fue como muy leve, de hecho teníamos comunicación diaria, me acuerdo que en uno de los últimos WhatsApp me dijo, no, tengo 37,2, digo, no te preocupes, eso no es fiebre. Y ya después dejó de contactarme hasta que yo pude entonces hablar con su esposo allí, y me decía, no, es que estábamos en las afueras, en un banco del hospital, porque está con diarrea y con vómitos y está casi deshidratada, ¿no? O sea, finalmente la logran entrar, que no es un hospital, que era como una especie de sitio ambulatorio ahí, donde, claro, la saturación le baja a 60%. Con 60% de saturación te estás ahogando directamente. Yo logré hablar con la médica que estaba atendiéndola. Imagino que estaría desbordada, me imagino, traté de entender todo lo posible, pero cuando me dijo que tenía 60% de saturación, le dije, no va a una UCI, dice, no, los criterios internacionales no establecen que esa persona tenga que ir a UCI
¿Qué tenía que pasar? Casi, o sea, yo no dije lo que yo pensaba en ese momento, porque es la persona que está atendiendo a mi hermana, eso no quiero que la afecte más, ¿no? Y probablemente esta persona estaba sobrepasada, eso es lo que tenía que decir, sabía que estaba hablando con alguien que estaba en el extranjero. Además. Entonces, dejé pasarlo, le di las gracias por atender a mi hermana y 4 horas después murió. Qué duro. 4 horas después murió. Fue horrible porque cuando murió mi padre ya estaba un poco preparado, llevan 6 años. Cuando murió mi madre fue terrible, pero era una persona que ya era mayor que yo, ¿no? Pero que muera mi hermana, no, eso no es posible, eso no me cabía en la cabeza, no pude. Ay, no te me emociones, que lloro yo también. Fue horrible. Además, Eduardo, lleváis mucho tiempo sin veros, bueno, claro, desde el siglo pasado, ¿no? Desde el siglo pasado. Yo la única persona de mi familia que he podido ver ha sido a mi madre, que logré traerla de vacaciones conmigo. Yo siempre digo que ella hizo un viaje en el espacio, no un viaje en el tiempo, ¿no? Porque llegar de Jovellanos a Madrid alucinó, ¿no? Claro. O sea, alucinó. Pero, claro, mi hermana no pude verla ahí todavía. Claro, todavía hay momentos en que digo, ya he perdido ciertas cosas, he perdido cierta información, he perdido las referencias. Además, yo soy el próximo en la lista. O sea, eso es algo que está claro. Mi hermana era mayor que yo, pero ya me he quedado sin nada, ¿no? Y eso, no quiero culpar a nadie, pero lo cierto es que esta distancia tiene una culpa, tiene un nombre y un apellido. Además, claro, el hecho en sí de saber, tú me decías, en España se hubiera salvado. Sí, exactamente. Necesitaba un respirador, no era otra cosa. En España se dieron problemas grandísimos, porque y está claro, hubo personas que quizás en otra situación no hubiese muerto, ¿no? Pero en España nos cogió, de pronto fuimos del tercer país, digamos, que sufrió un envite. Un golpe, ¿no? Fuerte. Total, como fue China, Italia y nosotros, ¿no? Pero Cuba fue un año después. Hubo muchas voces, incluida la mía, que prevenimos, le dijimos, preparaos, comprar respiradores, no poner todo en una sola cesta, no poner todos los huevos en una sola cesta de la vacuna que va a salir, etcétera, etcétera. Preparaos para lo que viene. Y con esa superioridad que caracteriza a todas las dictaduras, pues no lo hicieron y han muerto muchas personas, muchísimas personas, y una de ellas ha sido mi hermana. Entonces ella se pudo haber salvado. ¿Por qué? Porque la neumonía que tenía no era tan drástica, con un respirador hubiésemos tenido más oportunidades, en fin, es muy duro saber que con muy poquitas cosas quizás ya se hubiese salvado. Entonces eso fue un verano muy difícil, sí. Tengo la carne de gallina todo el tiempo, Eduardo. Al charlar contigo me gustaría que, pues la recordemos, pero que nos despidamos con esa sonrisa, porque a pesar de que decías que se ha marchado y ya no está contigo, de alguna manera sí que está, porque por lo que he podido leer tienes mucho de ella, ¿no? De esa organización extrema que me imponía desde pequeño. Que te inculcó, aunque te diera un poco de coraje, ¿no? Cuando eras niño, pero que ahora, y creo que también te enseñó a bailar, ¿no? A bailar, sí, o sea, yo, una de las cosas que se hace bien es bailar, y sí, ella como era mayor que yo, además me exigía que marcara, es decir, muchas veces cuando bailamos no nos damos cuenta que la elegancia en el baile es escuchar un instrumento y marcar un paso con las manos o con los pies, ¿no? O con ambas, ¿no? Y ella me lo exigía, o sea, no te vuelvas loco, tienes que buscar un instrumento, y me lo decía, como me hizo así, como fue muy estricta conmigo en ese sentido. Y cuando murió pensé que éramos muy diferentes, y me di cuenta que no, o sea, realmente tengo muchas cosas de ella, y le agradezco muchísimo, que fue una especie de segunda madre, más exigente que la mía, que la verdadera, y bueno, con esa sonrisa me despido de ella. Bueno, pues yo me voy a despedir de ti también, no sin antes darte las gracias por haberme dejado bailar contigo, ¿no? Este ratito. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez, y terminamos con un deseo para Cuba, ¿te parece? Libertad. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué queremos? Libertad. Que haya libertad. La libertad es la base de todo. O sea, con libertad podemos hacer todo. Libertad. ¿Hasta cuándo van a seguir abusando? ¿Van a seguir ignorando la cruda realidad de que no estarán acabando? La tierra está sangrando, mi patria está llorando por culpa de unos cuantos.
familias dejaron. Por siempre serán recordados aquí en la tierra por su historia. Nunca los vamos a olvidar.